Sean todos a la mirilla de noticias de Noti1 a las 5 de la tarde. Todos los días estamos aquí con ustedes para darles lo mejor del día en términos de noticias. Hoy estamos a 11 de febrero. El sábado es día de San Valentín. El lunes es día de los presidentes y de los próceres. Y de ahí para abajo nos vamos para la Cuaresma. Vamos a comenzar el análisis de hoy con lo que parece ser uno de los escándalos más grandes de esta administración, de los muchos que ha tenido. Y se trata del escándalo de la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez, íntima amiga y acólita de la gobernadora, que conforme a lo que señaló Guapa TV en el programa Los Datos, aparece como dueña registral de un centro de inspección de automóviles en Yabucoa, que según la Auditoría de Transportación y Obras Públicas vendía marbetes no reportados a Hacienda, tenía miles de certificados de inspección fatulos y no pagaba la fianza. Ese centro había sido cerrado, la licencia de operación por Hacienda, en el año 24, y tan pronto ganó la gobernadora, le restituyeron la licencia. Ella aparece como la dueña registral del negocio, pero alega que no está vinculada a la empresa. Esto es un escándalo de conflicto de intereses, tráfico de influencia, de fraude, un negocio fraudulento, de evasión de Hacienda y de una serie de cosas que, de no ser documentadas adecuadamente, llevarían a renunciar a la secretaria. Vamos a explicar lo que ocurrió ayer. Pusieron al pobre Jan Peña Payano a fildear para atrás y a recular sin tener los elementos de juicio, diciendo, bueno, la secretaria explicará. La secretaria manda un comunicado escueto a los medios diciendo, son rumores, pero no provee información. Vamos a hablarles a ustedes de lo que es servir, el servicio público, y lo que pasa en el momento en que usted, un nuevo gobierno o un gobierno lo recluta para ser secretario de gobierno. Y usted está trabajando probablemente en el sector privado. Bueno, pues si está en una empresa privada y usted es empleada o ejecutivo, pues usted renuncia. Si usted tiene negocios, entonces usted tiene que tomar las providencias necesarias para evitar que en la vista de confirmación o posteriormente ocurran negocios, los conflictos, tráfico de influencias o lo que sea. Esta mañana, cuando vi la entrevista que le hizo Eddie López, anoche, cuando vi la declaración que pone Eddie López, la explicación escueta de la secretaria, le pregunto a Eddie, que no me contestó, por cierto, Eddie siempre es un desordenado, ¿proveyó la escritura de compraventa del negocio? No. ¿Proveyó una escritura de fideicomiso ciego? No. ¿Proveyó un contrato de compraventa? ¿Y a quién le vendió? No. ¿Te dio una relación
fáctica, cronológica de cómo transfirió el negocio a terceros que no sean familiares? No. Te explicó que en el año 24 y en el 23, cuando se hace la auditoría por transportación y obras públicas y se detectan todas las irregularidades, ella era la presidenta, y si ella sabía de eso, no. Te suministró enmienda radicada en Hacienda o en Transportación Obras Públicas o en el Departamento de Vehículos, Registro de Vehículos de Motor, un cambio de nombre y de propietario. No. Esa es la situación. No importa. Vamos a asumir que le entregó eso a un primo, o le entregó al tío, o le entregó al hermano. Todo eso tenía que estar documentado. Pero lo que no se explica es que en los años en que incurren las irregularidades, ¿ok? Ella estaba fungiendo y aparecía como dueña registral del negocio. Y a final de cuentas, the buck stops here. Ahí dice Ron Holland, wow, qué escándalo, licenciado. Esas historias son el pan de cada día de la prensa. Me extraña que usted no lo sepa. No, las, las preguntas son legítimas. Si usted encuentra que esto no es legítimo, le corresponde a ella. Si esto es falso, esto había que matarlo de cuajo y proveerle a Fortaleza y a Jan Peña Payano los documentos de rigor, que eso se busque un santiamén, para probar que todo es una patraña y que ella en efecto no es responsable de las irregularidades que la Auditoría de Transportación y Obras Públicas reseñó, que están documentadas. No es responsable que le hayan quitado la licencia al Departamento de Hacienda, que está documentado, y que en efecto, cuando pasó a ser secretaria, hizo todo el traspaso como corresponde, o un fideicomiso ciego en el cual se le encarga el negocio a un familiar o un amigo o alguien, y ella no tiene conocimiento de las operaciones. Hay que saber en la vida nadar y lavar la ropa. Y cuando hay ropa sucia y usted se la pone, usted carga con la peste. El problema es que aquí no se trata de un ñame con corbata, se trata de una secretaria a cargo de uno de los departamentos más importantes, que hoy está en primera plana precisamente cancelando contratos, que maneja billones de dólares y que tiene que ser el ejemplo de pulcritud, de vergüenza y de decencia. Yo no tengo la menor duda que aquí también hay un problema de la dualidad de Fortaleza. Ciari Pérez Peña es minga de la gobernadora. No necesariamente del secretario de la gobernación, porque este es el tipo de escándalo que Francisco Domenech tiene que saber que va a la yugular de la integridad pública de esta administración. Y de no haber una relación estrecha de amistad, el puesto es fungible. Es decir, ella se tiene que ir. De no explicar. Esto es sencillo. Ayer cuando surgió, de hecho no fue ayer, esto salió mucho antes.
Se preparó una declaración jurada que cualquier abogado se la podía haber tomado, cualquier notario, y se documenta, se anejan los documentos que matan la historia. Pero se trata de que esta administración tiene una recarga como una administración de corrupción desde que empezó. Por lo tanto, más cuidado tienen que tener. A mí me encanta cuando ustedes le echan los cuartos a uno, porque uno comenta la noticia que a usted no le gusta. Bueno, pues si no le gustó la noticia, no me eche los cuartos a los que la comentamos. Échele los cuartos a los responsables, los que produjeron la noticia. No el Canal 4, échele los cuartos y pídale explicaciones a quien se alega violó las normas. Explicaciones que nuevamente son fáciles de dar si se ha actuado conforme a derecho y conforme a la ética. Pero venos aquí 2 días después comentando algo innecesariamente. Entonces la gobernadora, ¿qué hace? Le tira el tostón a Obras Públicas. No, gobernadora, no es a Obras Públicas. Se trata de una empresa que cometió fraude, de una empresa que tenía certificado y emitía de inspección fraudulento, que tenía y vendía comprobantes que no reportaba Hacienda. No es al de top que le corresponde esto. Esto le corresponde a la secretaria de Justicia para que lo envíe a Integridad Pública, que a su vez tiene que hacer una recomendación a la oficina del fiscal especial independiente o haberlo remitido directamente a la oficina del fiscal especial independiente. Esto no es que, no, el sellito es una porquería, no. Porque independientemente del envolvimiento de la secretaria en estos asuntos, en el año 23, en el año 24 y en el 25 y hoy el 26, aquí hay una consideración de una empresa que alegada y presumiblemente, conforme a las auditorías y a las actuaciones de las agencias de gobierno del propio PNP en el 23, en el 24, en el 25 y en el 26, Hacienda y Obras Públicas estaban en manos de administraciones del PNP. Detectaron sendas irregularidades. Así que no le echen los cuartos. Lo que pasa es que ustedes, los fanáticos, los que son yengoístas, ustedes no les importa la verdad. No les importa lo que luzca. Ustedes son leales completo al yengoísmo. Y entonces, ustedes son un culto. Y como culto, pues tienen que defender lo indefendible. Y nuevamente, no es juzgar en este momento, es sencillamente explicar, aquí hay una situación que merece explicación y atención. Lleva 2 días dando tumbo. No hay una explicación ni una atención adecuada. Y de top es incapaz de investigarse a sí mismo. Esto le corresponde a justicia. Y le corresponde a la gobernadora pedirle la renuncia si no aparecen esos documentos que yo les dije a ustedes que deben estar rapidito en el escritorio de la gobernadora. Por más amistad, por más paneo, por más lo que sea, el que actúa fuera de la ley, el que actúa fuera de la ética, tiene que pagar con la renuncia, como mínimo. ¿Con qué fuerza moral van a acusar al Partido Popular o a bregar de corrupción y todo eso si permiten esto? Es sencillo. Mire, el lío es tan tóxico. El presidente del Senado ya pidió explicaciones a todas las agencias.
Y el presidente del Senado, cuando llegue hoy de Washington, no tengo la menor duda que si mañana no tiene en su escritorio las explicaciones, habrá de pedir o hacer vistas públicas sobre esto. Tendrán que interpelar a la secretaria. Y esa interpelación, si no están los documentos de rigor, va a ser bien embarazosa para la administración. Pero eso no es lo único que hay fuera de lugar hoy. Esta mañana, aquí a las 7 de la mañana, el representante PNP Edith Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda, le dijo a Normando que a pesar de que hace un mes y pico le pidieron a la gobernadora una cita para discutir los asuntos fundamentales económicos que están ante la Comisión y ante la Cámara, que es el organismo de perro faldero de la gobernadora, que no hay comunicación, que no le hacen caso, que entre Fortaleza y sus legisladores, estos no son los legisladores del Partido Popular, no hay nada, no les proveen los datos, les dan datos chuecos. Y entonces las comunicaciones serán por telepatía entre Johnny Méndez, que hace y dice lo que le diga la gobernadora, y Fortaleza, porque tampoco pueden hablar con Domenech, porque Domenech no es presentable en sociedad. No me echen la culpa a mí. La noticia se genera aquí. Yo no estaba aquí cuando entrevistaron a Charbonnier. Él lo dio con su boquita de comer. ¿Qué clase de forma de gobernar es esa? Tienen todo el poder y no tienen nada. Pero ustedes dirán, caramba, es que tú la tienes cogida con ellos. Ay, perdóname, la queja a Edith Charbonnier, la queja a la secretaria de Vivienda. Pero, bueno, es que no puede, bueno. Ok, vamos a la próxima noticia. Hoy se confirmó lo que yo les dije el día 30 de febrero cuando leí la carta de la Junta de Control Fiscal, que surgió en la tarde y se dio por primera vez en este programa. La Junta de Control Fiscal, por voz de su director Robert Mujica, dijo que el exceso de recaudos no basta para justificar una reforma contributiva. No basta porque todavía el ELA arrastra muchísimas deudas a pagar y que ese dinero tiene que usarse para pagar las deudas y no para repartir en una piñata. No lo dije yo, lo dijo Mujica. Yo lo había anticipado, porque eso fue lo que entendí de la carta del 30 de enero. Fue lo que entendí de esa carta. Y aquí me cayeron encima los compañeros. No, eso se va a aprobar, es que él pidió tiempo a todo lo que da. Pues ahí está, el vocero, página 7. ¿Qué clase de gobernar es eso? ¿Qué clase? Pero no vayan muy lejos. Esto una detrás de la otra. Primera hora. Jan Peña, Payán, que por cierto, yo voy a ir al registro demográfico a cambiarle el nombre a Jan. Debe ser Jan Peña Pagano, porque paga todos los platos rotos, coge todas las galletas. Mire, ¿se acuerdan del cheque de alivio? Que tampoco tiene consentimiento ni se consultó con la Junta. No se ha tramitado ni se ha empezado a trabajar con él. Es un cheque que estamos hoy, el 11 de febrero, se paga el 15 de abril
en 65 días ya le tiene que estar llegando a ustedes. Porque el gobierno, sí, el gobierno de Jennifer González, no ha emitido la certificación fiscal requerida para que la Junta lo pueda aprobar. Esto es un chiste. Es un chiste. ¿Cómo es? Pero, pero si ya la certificación no estaba lista. No nos habían dicho que tenían un superávit de 850 millones de pesos. Ayer le estábamos diciendo que tenían el problema de que la Junta no le cree porque le dan un número hoy, otro mañana, y nadie sabe la hora que es. Nuevamente, a mis queridos amigos fanáticos de Jennifer González, no me echen la culpa. Yo ciertamente no me voy a quedar callado. Yo estoy aquí porque me paga Tuto Soto para estar desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde oyendo radio, viendo noticias y viendo los telediarios de las 11 y viendo los telediarios y las cadenas nacionales para traerles a ustedes un análisis de las noticias que surgen. Y si eso es lo que trajo el barco, si ese es el menú, no son inventos. Es de nuevo daño autoinfligido tras daño autoinfligido de una administración que no da pie con bola, que no puede cuadrar nada, que no puede honrar sus tiempos, que no puede seguir la ética. Y yo se lo tengo que decir, pues yo trabajo para ustedes, yo no trabajo para el PNP ni para Jennifer González. Y obviamente, si yo dejo de comentar esas noticias, y cuando ha habido bulos, cuando ha habido noticias falsas, se los digo, esto es una noticia falsa. Pero estas no. Y yo sé que están frustrados, yo sé que ustedes están encabritados porque este gobierno gastó millones auspiciando, promoviendo y mercadeando a Bad Bunny y Bad Bunny hizo el embarre que le hizo a la estadidad en el Super Bowl. No me echen la culpa a mí, yo se los dije. ¿Para qué le están pagando? ¿Para qué están promoviendo a este tipo? Si este tipo lo que va a hacer es avanzar la independencia. Yo sé que ustedes están enfogonados, pero yo no firmé los cheques. Tenían ahorita con Carmen al jefe del DMO para explicar, no, porque si el turismo, mire lo grande que tenemos, lo grande que estamos, a todo lo que da. El mismo DMO que ha gastado millones y el mismo empresa de turismo en hacer esta charrascada o churrascada, como ustedes quieren. Hablando, por supuesto, del magnífico y sabroso churrasco que se come con chimichurri. Sí. Esto es una instalación de churrasco tras churrasco con chimichurri. Y yo me tengo que reír porque es que da pena cómo los cogen a ustedes de soquete. Me tengo que reír porque es que no hay otra manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? Esas son las noticias hoy del desmadre que hay en todos los frentes. Y usted busca otra nota más. Portada El Nuevo Día. Bueno, vamos primero, sí, portada El Nuevo Día. Falta de fondos frena obras de vivienda y revitalización. El Departamento de Vivienda de la secretaria Ciani Pérez canceló 33 proyectos en 21 municipios ante la expiración de ayudas federales porque no se utilizaron en el tiempo. ¿Cómo? Y encima de eso, el costo se trepó en las nubes y los largos procesos burocráticos, la permisología que ellos controlan, provocaron que se cancelaran un total de 92 millones de toletes. 92. Y le echan la culpa a los alcaldes. Pues si quién otorga los permisos, el gobierno central. ¿Quién es quien está a cargo de las fechas
no solamente el municipio, es vivienda. ¿Qué proyectos se cancelaron? Escuelas especializadas, centros multiusos, teatros, parques, reconstrucción de aceras, bajo el programa de revitalización de ciudades. Están evaluando 268 proyectos más que están en la misma vaina y que no van a poder completarse antes del 31 de diciembre del año 27, y como es por pareo, como es por desembolso, si se hacen, el gobierno federal no los desembolsa. De hecho, bajo ese programa de revitalización de ciudades que se aprobó en el año 20, se aprobaron 1.300 millones de dólares en fondos CDBG-DR y ya se construyeron 53 proyectos a costo de 504 millones. Y hay 6 proyectos más que fueron completados a 10 millones. O sea, hay ya 514 mil millones o en construcción o completado. Eso quiere decir que el 60% de los fondos todavía están enganchados. ¿Qué dice el Departamento de Vivienda de Ciary Pérez? No, es que el problema es los permisos, el problema es los sobrecostos, el problema es que expiran los plazos, es que no aparecen los contratistas y no hay trabajadores. Desmadre total. Y la culpa es del inglés. Como siempre. No me inventé la historia. Está ahí. Está constatada por carta. Las cancelaciones están en blanco y negro. ¿Qué ustedes quieren? Que tampoco lo discutan. Que tampoco le explique a ustedes cómo es posible que nos han entilgado, nos dieron en el año 20 1.300 millones de pesos y que en 6 años hemos sido incapaces de construir la mitad del 60% de esos proyectos. Hello. Eso es lo que le criticaban a Pierluisi. ¿Ustedes no se acuerdan en la campaña? Para esta misma época, en el 24, Pierluisi ha arrastrado los pies. Mire para allá. Estamos a punto de perder millones a todo lo que da. Pasó el 24 completo. Pasó el 25, ya estamos en el segundo mes del 26 y están empezando a cancelar. Bueno, pues ya lleva 14 meses, todo lo que tenía que hacer, ya tiene el poder, pone el pie en el acelerador y se acabó. Pero no, la culpa es del otro, porque es que nunca asuman responsabilidad. Ustedes vieron, les traigo malas noticias. Malas para el país y malas para aquellos que creen fiel y ciegamente en esta administración. Cerramos el video y venimos con la economía. Que dice: ciego guiando a ciego y hoyo de frente. Esto, las follonetas de este país son una cosa que uno se queda bobo y todo el mundo todo el mundo tiene que montarse en el tren, porque el que se quede afuera lo pelan. Y esta mañana escuché al secretario de Educación aquí, con Normando, comentar que está compitiendo también con el alcalde de San Juan, porque ahora también estamos haciendo escuelas especializadas de reggaetón. Nuestros estudiantes están colgados en ciencias, matemáticas, inglés y español. 3 de cada 4 no van a la universidad. El analfabetismo funcional impera. Y lo que se nos ocurre es hacer escuelas de reggaetoneros y raperos.
tanto Miguel Romero como el secretario de Educación. Porque todo el mundo ahora quiere ser un Bad Bunny. Y todo el mundo piensa que el reggaetón es lo que deja. Y todo el mundo piensa que eso es lo que hay, que eso hay que preparar a esos muchachos para que, mire, sepan español, y con eso van a tener un futuro brillante y que vamos a sacar al país del hoyo en que está haciendo escuelas de coreógrafo, de coreografía, de producción de eventos, porque, claro, el deporte nacional es el baile, la botella y la baraja. Por lo tanto, hay que tirarse a perrear, y hay que pejear con fuerza, y hay que enseñarle a esos muchachos a pejear. Y el sistema educativo de Puerto Rico, que tiene billones de dólares destinados a enseñar cómo pejear. Eso sí, no paremos, pejeamos en cantidad, pero la madre del que dé a luz. Ese es el estado de la situación de Puerto Rico. Yo podría entender que se haga una escuela especializada de inmersión de lenguaje, una escuela especializada de matemáticas, una escuela especializada de artes industriales, una escuela especializada en ciencias o en salud, con las disciplinas tradicionales. Pero, por mi madre, escuelas de raperos, traperos y reggaetoneros y de artistas urbanos. Ay, madre. Y yo no puedo seguir dándoles noticias porque no me las inventé. Están en toda la prensa hoy y esta mañana estaban aquí. Por eso que estamos como estamos. Por eso se nos van. Entonces se nos van a Florida. ¿Usted cree que en Florida o en Nueva York o en cualquier estado civilizado va a haber escuelas de reggaetoneros y de raperos? No. ¿Y de traperos? No. Pero aquí todo el mundo tiene que estar en la folloneta. Gregorio, cógete esa. Adelante, Gregorio. Ahora me escuchan. Saludos. Sí, sí. Mira, es que el nuevo sistema. Sí, ya lo vi hoy, estoy estrenándolo yo hoy. Mira, saludos a ti, Luis, a Mario que está aquí, al público que nos escucha. Pues mira, me da mucha pena ¿verdad? Tener que oír todas estas noticias y particularmente esa que reseña. Me recuerda. Ahorita vamos a volver a la secretaria y a los líderes. Claro. Y a la economía. Pero ese tema con el que vamos a empezar es bueno porque me recuerda algo que pasó mucho en la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que de momento todo el mundo quería ser o atletas o raperos y tuvieron que salir en muchos casos los propios baloncelistas a decirle a los padres, oigan, esperen un momento. De los que aspiran a jugar, no es que si tu hijo tiene el talento y tiene las cualidades lo desanimes, pero de los que aspiran no va a llegar una ínfima parte y su énfasis debe ser la educación formal y otros aspectos. Y yo creo que más allá que el del individuo, si el gobierno va a entrar, ¿verdad? Como le corresponde entrar en la educación, pues tiene que tener esa perspectiva primero. Mira, no hay problema que sea alguien talentoso en un tema. Pues mira, hay ciertas escuelas que ya están especializadas para la arte. Y que si hay dentro de ese programa vas a darle quizás algún incentivo a algún muchacho que se destaque, fantástico. Pero yo estoy de acuerdo 100% contigo, que eso sea lo que se venda con bombos y platillos, que eso es lo que se promueva, pues lo que demuestra es una visión mucho más populista de la educación, que para mí es trágico, que una introspección correcta, adecuada y profunda de los problemas que tiene Puerto Rico y de cómo corregirlo. Llevamos 25 años subsumidos en una crisis, como mínimo, que la juventud la ha notado, que ha tenido muchos cambios y lamentablemente muchos de nuestros líderes
son incapaces de darse cuenta que esa crisis no se resuelve mediáticamente, sino que hay que entrar de fondo y hacer cambios importantes en áreas sustanciales, preparando a nuestros estudiantes que tienen la misma capacidad a competir con los mejores del mundo. Bad Bunny, nos guste o no, hay uno, es uno. Reggaetoneros va a haber 10 en Puerto Rico, hay cientos de miles de jóvenes talentosos que no pueden estar confundidos y que se tienen que educar adecuadamente. Yo te voy más. En Puerto Rico hay desde tiempos de Germán Riquejoff una escuela olímpica de deporte. Claro. ¿Cuántos peloteros salieron de ahí a Major League Baseball? ¿Cuántos baloncelistas salieron de ahí? Y digo eso porque esas son las plazas de billete, ¿no? No. ¿Cuántos? Pues a lo mejor no sé si Coulson salió de ahí, ¿verdad? Pero nuevamente nuestras medallistas no salieron de allí. Y entonces todos los años le tenemos que estar dando millones de billetes porque la escuela se cae. Esta es la deportiva. Y entonces cuando tú vienes a ver el retorno de inversión, tú dices, pero ¿qué diablo es esto? Mario, cógelo por ahí. Mira, Luis, te voy a decir, lo primero, yo soy producto de la escuela pública, mi mamá fue maestra de español, de escuela pública 34 años, por eso es que yo soy maniático con el idioma cuando escribo. Mis hijas y mi nieta que estudió en la escuela Luis Ramos González de Cagua, que es una escuela extraordinaria. Yo te puedo decir, Luis, que el sistema de educación pública en Puerto Rico es excelente. El problema no son las escuelas, el problema es el departamento, que es un monstruo burocrático. Que hay estudiantes que se cuelgan. Pues yo te voy a dar te voy a contar algo, que esto pasó cuando la pandemia. Las clases se daban por Zoom. Mi nieta estaba ahí religiosamente tomando las clases. Se colgó el 25%. ¿Tú sabes qué fue? Porque me lo dijo un maestro a mí. Que los padres no ponían a los hijos a tomar las clases por Zoom. Y por eso fue que se colgaron. No fue el departamento, fueron los padres. Mi nieta salió muy bien. Ahora, aquí se le echa la culpa al departamento. Y yo soy promaestro. Y es como Albert Camus cuando se ganó el premio Nobel de literatura, que seguida a la semana le escribió una carta a su maestro diciéndole que él logró eso porque su maestro le enseñó lo que tenía que enseñarle. Y entonces lo de las escuelas estas de reggaetón, mira, esto es una realidad, tenemos que aceptarlo. Las culturas son cambiantes y el reggaetón es ahora mismo parte de la cultura puertorriqueña. ¿Qué puertorriqueña? De hispanoamericana y de los Estados Unidos. Y hemos tenido unos exponentes extraordinarios como Daddy Yankee, que se llevó una vez una primera plana en el New York Times. René Pérez, que yo no simpatizo con él. Bad Bunny, que ahora parece que levantó el discurso. Pero todos cultural. Son autodidactas, no necesitaron de una escuela pública. Exacto. Y son genios. Mira, son Luis, genios, hay que reconocer que son genios. Bad Bunny, me dijo ahorita un amigo mío que da la casualidad que es amigo de él. Me dijo que Bad Bunny está ahora levantando la bandera de la cultura y de la cuestión pero no vamos para Bad Bunny. Está bien, pero estoy dando eso. Pero Luis, por favor, estoy dando eso como ejemplo. Y te estoy diciendo que eso obliga de alguna manera a que el Departamento de Educación de Puerto Rico se diversifique y no se quede en el pasado en cuanto a las artes y la música. Ok. Está bien. Está bien, Luis. Estamos como estamos. Luis, no. Está bien estipulada la diferencia. Ya está. Yo te doy los datos de educación. Ya está. Esos son si tú datos. crees que vas a graduar muchos raperos y muchos traperos exitosos que aporte a la economía de Puerto Rico, pues magnífico. Está bien, pero yo te expliqué por qué Acuérdate esos datos. Que Bad Bunny aporta muy poco a la economía de Puerto Rico en términos fuera de los conciertos, y eso va a pasar con el tiempo, ¿verdad? Acuérdate lo que es, o sea, estos cantantes, muchos de ellos pagan 4%. ¿Cuánto tú pagas, Mario? 30%. Sí. De tu salario. Sí.
4%. Yo lo que creo es que muy distinto es que hayan ciertos programas para facilitar con gente que tú has determinado que tienen cierto talento y que es targeted, que si el gobierno le interesa, ¿verdad? Dar ciertos recursos dentro de ese proceso está bien. Ahora, que nosotros ajustemos el sistema de educación como si tú pudieras hacer una fábrica de artistas del género tan fácil, pues por eso voy. Aquí hay unos elementos que trascienden la educación, que son el talento innato, la creatividad y otros que sí se deben fomentar a nivel general, pero que no debe, yo creo que a veces, y con todo el respeto a aquellos que lo están promoviendo, yo creo que a veces lo minimizan ellos mismos, lo que eso requiere, tratando de hacer políticas populistas para llenar el ojo de la gente, cuando la realidad es que es imposible tú sacar un Bad Bunny o un René o un Daddy Yankee a través de un programa escolar. Eso surge de les voy más. Les voy más todavía. Ahora hay 2 congresistas adicionales que están pidiendo que investiguen el show del Super Bowl por pornografía y por violar las reglas del FCC. ¿Ok? Está uno de Texas, que se llama Alford, y está otro, Randy Fine, de Florida. Ahora imagínense que le llegue a los oídos de esos congresistas de derechistas de MAGA, que las escuelas, que el sistema educativo en Puerto Rico está haciendo escuelas de traperos y raperos. ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando llegue el debate de cuánto asignarle al Departamento de Educación de Puerto Rico o a los municipios para las escuelas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hace sentido lo que estoy diciendo? Uh-huh. No hay necesidad. No hay necesidad, porque usted es una escuela de bellas artes, muy bien, ahí se enseña de todo, tenemos de todo, pero una vez usted inserta el trap, el reggaetón, y que es para una porción de la sociedad conservadora, es como la música del diablo, entonces usted lo que está haciendo es envenenando las aguas para detrimento de nuestros propios estudiantes, de nuestros propios maestros. No hay necesidad. Y eso es lo que estoy diciendo, porque todo el mundo se monta en chichijá, a todo lo que da. No, ahora todo el mundo quiere ser Bad Bunny. Pues muy bien, eche para adelante. Es más, usted puede tener, Puerto Rico no tiene una escuela de pelota, ¿verdad que no? Sí. Una, paga. Sí, eso. Como República Dominicana tiene una. No, tiene escuela para estudiantes como si fueran high school. En Okay. Gurabo hay una. Y es pública. No es privada. No son privadas. ¿Y cómo es posible entonces que República Dominicana es una cantera de más de 100 jugadores de grandes ligas y Puerto Rico no invierte en eso? Ustedes ven lo que le estoy diciendo. Yo no estoy en contra del deporte, yo no estoy en contra del arte. Lo que estoy en contra es del despilfarro de dinero cuando esa inversión no va a rendir beneficio para el pueblo. Luis, ¿Okay? yo para añadir algo brevemente, o sea, porque igual que cuando surgen estas figuras controversiales, están pues los que todo el mundo se polariza, como pasa en toda nuestra sociedad. Yo creo que el punto clave en cuanto a esto, más allá de si nos gusta o no nos gusta, es una realidad que, de nuevo, va a la médula del problema en Puerto Rico. Tenemos una crisis económica, lo que implica que tenemos recursos limitados. Cuando tú tienes recursos limitados y no estás atendiendo las necesidades básicas, no puedes sacar dinero para embeleco. Ese es el problema. Y llamo embeleco no porque no tenga su lugar, no porque no pueda ayudar a algunas personas, porque no va a la médula de lo que es la educación para la mayoría de las personas y la mayoría de los estudiantes. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a coger y sacar un dinero de sitios que están como tú mismo dijiste, Mario, que tienes un andamiaje que no responde a la realidad de los maestros ni de los estudiantes? Entonces vamos a sacar de ese andamiaje que de por sí está limitado dinero
para algo que verdaderamente es promocional, porque no va a producir músicos nuevos. Puedes hacerlo para programas de música general, y si salen raperos, salieron raperos. Si salieron de música clásica, que salgan de música clásica. O sea, yo no quiero inclinarlo, pero para un nicho tan pequeño, tú sacas dinero con los problemas que hay aquí con la educación básica. Yo entiendo que no es que va más a tratar de ganarse, de vender una idea populista, que atender la situación y las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Pero tú sabes, Gregorio, que hay maestros en escuela. Hay maestros, el director de la escuela, y los maestros a veces hacen serrucho para comprar materiales para la escuela, porque si los piden al departamento, ok, se los aprueban, pero tardan 10 años en llegar. Pues exacto. Pues y entonces, el problema es ese monstruo burocrático, no es la escuela. Claro, pero si tuviéramos millones de dólares extra, pues podemos hacer una escuela para raperos, podemos hacer una escuela para cada cosa. Cuando salga a la luz pública que Puerto Rico está invirtiendo fondos federales en escuelas de perreo. Bueno, vamos a ver. Yo quiero ver. Pero Luis, para eso están los asesores legales que le pueden decir, mira, el fondo federal, que si lo utilizas para eso, no está contra la ley. No, yo lo único que les estoy diciendo es, ¿verdad?, con la hostilidad que ha generado hacia Puerto Rico este show. Y créanme, esto ha revolcado el avispero de toda la derecha completa, racista, para afuera, todo lo que da. Este no es el tiempo, el agua no está como para el chocolate. Hay que ser mucho más responsable. Hay que ser, ¿verdad?, prever, porque estamos en lo que se llama un periodo defensivo, un periodo donde lo que tenemos que hacer es sobrevivir estos años de Trump. Trump va a pasar a la historia, bueno o malo, y estos años se van a acabar y no va a venir otro como Trump. Por lo tanto, ante la volatilidad del momento y ante la polarización del momento, hay una responsabilidad. No te puedes ir con la ola del populismo. Voy a hacer esto porque hay un sistema educativo que proteger, hay fondos federales que proteger. Pero, nuevamente, yo me especializo en ser la minoría de uno, el disidente de los disidentes, toda la vida. Así que, pero lo planteo y lo pongo ahí, y hemos dado una buena discusión y un buen análisis de un tema que pasó desapercibido por mucho, porque todo el mundo está en las de el aplausómetro, ¡viva! Todo el mundo está en la comparsa. Yo me salí a cejato. Vamos a la pausa. Cuando mi amigo Tito me dice, las escuelas de béisbol en la República Dominicana son de los equipos de Major League, porque ellos pueden firmar a los jugadores, no van al draft como tienen que ir a los de Puerto Rico. Esto me lo había dicho David Bernier hace mucho tiempo. La escuela que Beltrán tiene en Puerto Rico tiene el objetivo de educar y preparar a los muchachos para becas universitarias y distintas profesiones, y de paso el béisbol. Y si sale uno excepcional, que vaya al draft. O sea, nuevamente, ni aún la de Beltrán recibe fondos públicos. Increíble. Bueno, vamos a ir al escándalo de vivienda. Hay unos hechos que son incontrovertidos. Desde el año 20 y pico hasta hoy, ella es dueña registral de un centro de inspección de autos en Yabucoa. Hecho incontrovertido, una auditoría de transportación y obras públicas entre el 23 y el 24 detectó serias irregularidades, incluyendo la venta de marbetes no reportados a Hacienda y la manipulación de certificados de inspección por miles, y además no pagaba la fianza. Hecho incontrovertido número 3. Hacienda cerró el centro, le quitó la licencia por las miles de transacciones fraudulentas en el año 24. Hecho incontrovertido número 4. Cuando ganó la gobernadora, se le restituyó la licencia al centro.
Hecho incontrovertido número 5. La secretaria Ciari Pérez a esta hora no ha sometido ni le ha dado a los medios copia de la solicitud de transferencia de título, copia de una escritura de compraventa, copia de un contrato de compraventa, ni ha explicado cuál era, si ella era la dueña, cuál era su función en el año 23 y 24 en la empresa en que se detectaron los fraudes a Hacienda y los fraudes a la División de Vehículos de Motor. La gobernadora ha tramitado esto y envió a investigar a Transportación y Obras Públicas. Fortaleza a la fecha no ha podido proveer un solo documento. Mario, empiezas tú. Wow, Luis, estoy sudando. Mira, Luis, esto es una cosa increíble. Esto es, si esto se extiende y salen otros chichones, este caso es un tumba gobierno. Podría ser un tumba gobierno. La verdad que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Hay que ver los otros 7 octavos que están sumergidos. Y yo creo que esto la gobernadora debe actuar rápido, y si no hay ilegalidad, pues entonces que se diga de una manera clara, otra vez en una conferencia de prensa, para que este caso mediáticamente muera. Y de hecho, déjame decirte, esto surge hoy, esto no nos inventamos. Quien saca esta noticia es Guapa TV, el programa Los Datos son los Datos. El vocero los repite en la página 5, y en este momento, en un hecho o un acto excepcional, estoy invitando a la secretaria de Vivienda, Ciari Pérez, a que llame este programa y nos provea la evidencia que le exima de toda responsabilidad. Con mucho gusto tiene nuestra onda radial para explicar su parte, porque aquí somos justos y en eso. Pero de lo que ha surgido, obviamente hay mucha tela de donde cortar. Mario, esto es horrible. Yo coincido contigo, es un escándalo de proporciones mayores. Y el problema, Luis, es el siguiente. Antes de nosotros, Gregorio y yo, entrar al espacio, ¿verdad? Al espacio radial, estábamos dialogando, y Gregorio, te voy a tener que citar. Gregorio me dijo, ¿verdad? Estábamos hablando de los Bad Bunny y eso. Gregorio, pues, en cierta medida, me dijo que le gustó el show. He visto gente, estadistas, que le gustó el show, pero me dijo que hay un problema. Y es que esa juventud que hay de 20 y pico y quizás hasta que llegue hasta los 30, se ha criado en una sociedad que viene escuchando desde hace años, desde niñitos, que el PNP es un partido corrupto, cuando el Partido Popular también ha cometido corrupción. ¿Cuál de los dos ha cometido más? Ponle que el Partido Popular. Vamos a ponerlo de esta manera. Pero en la mente de la gente, de mucha gente en Puerto Rico, entienden que el PNP. ¿Qué ha hecho el PNP para erradicar, sacar ese San Benito? Nada. De momento viene este caso, que es para atajarlo rápido y explicar de una manera diáfana, clara al pueblo, para que todo el mundo esté claro. Pero mira, mientras más te tardes, peores. Gregorio, ¿qué te parece esto? Pues mira, ya que Mario lo traje y no tengo ningún problema, lo reitero, es una realidad. Te puse en una nota al calce en el ensayo verbal. Sí, pero no tengo problema porque es la verdad. Sí. Nosotros tenemos hay que tallar con lo que hay, y lo que hay es eso. Y nosotros entonces tenemos una obligación como movimiento, aunque mucha de esa crítica creamos que sea infundada, de actuar con diligencia para atajar, como tú bien dices, estas situaciones. Y yo creo que hay que diferenciar algo, no para el pueblo, sino para los propios líderes y para los funcionarios. Una cosa es la parte criminal, y en este momento no hay acusaciones, hay presunción de inocencia, y no hay ninguna información que hable específicamente sobre una posible acusación en esta etapa, así que eso lo dejamos a un lado.
Pero independientemente de eso, cuando uno ocupa un puesto, hay otros criterios que entran en juego y que no van al tecnicismo. Y uno de ellos es que si surge una información que no solo te afecta a ti, pero sino mancilla el departamento que tú diriges o potencialmente lo mancilla, y el gobierno, que tiene una función que depende de legitimidad y de que la gente se sienta que no se está haciendo corrupto, tú no puedes despacharlo con que es pura persecución y ya. Sobre todo cuando, aunque haya una explicación, y yo reconozco ese espacio y le doy ese espacio a la secretaria, el negocio está a tu nombre. Y por lo tanto, eso como mínimo, cualquier cosa que pase ahí, aunque no haya sido tu responsabilidad, una vez está tu nombre, es tu obligación presentar qué es lo que está pasando, y si lo transferiste, explicar lo que pasó. No basta con decir que es familiar, lo siento, no basta. Y sobre todo cuando se trata de las implicaciones, de las alegaciones que hay, que no son meras alegaciones, porque estamos hablando de multas y de procesos gubernamentales ya finiquitados en gran medida, lo que implica que es que no es que hubo una insinuación, es que en efecto hubo unos procesos que se dieron y culminaron. Que ella haya sido responsable, yo no puedo decir eso responsablemente. Que ella tenga conocimiento, yo no lo puedo decir, pero sí tiene la obligación, y así se lo exhorto, a aclarar cualquier o proveer cualquier información que pueda aclarar la situación, sobre todo cuando al día de hoy, como mínimo, está tu nombre. Por ejemplo, si hay un accidente ahora mismo, yo te vendí un carro y no tramitamos nunca el cambio de dueño, a mí me pueden demandar. ¿Tú respondes? Yo respondo. ¿Seguro? Yo lo vendí, yo puedo salir y explicarlo. El dueño pero es el respondo. responsable. Es el responsable. Primero, Exacto. porque hay una presunción de que el dueño se lucra de la operación. Exacto. Por lo Y es tanto, rebatible, pero... Ahí está, exacto. Fíjate que no era muy difícil, o sea, no hay nada malo que se le pase el negocio en lo que tú rindes servicio público a un familiar. Pero lo tienes que hacer por una escritura de fideicomiso ciego, donde dice, mire, yo soy dueña de este negocio, pero todos los asuntos relativos a este negocio, ahora lo va a correr fulano de tal, yo no voy a poder tener injerencia ni conocimiento de las operaciones, y se acabó. Pero el problema es que aquí el fraude ocurre antes de ella entrar como secretaria. El fraude ocurre, el alegado fraude ocurre entre el año 23 y 24, cuando ella todavía era dueña registral. Luis, y si aunque tú pudieras establecer que son malintencionadas las denuncias públicas, una vez están hechas, el impacto es tal en tu figura, en la agencia y en la confianza del público en el gobierno, que independientemente te moleste y todo, tienes la obligación de contestarlo. Y yo sé que es difícil a veces, hay situaciones donde son infundadas, pero esa obligación es ineludible y es una de las consecuencias de estos puestos. Así que no basta decir que el medio está obrando maliciosamente. Mira, ni nada. Ya uno tiene suficiente tiempo en este negocio para saber lo que significa un sacunculum non pillare. Sí. Cuando ayer yo vi que Jan Peña dijo, no, la secretaria lo explicará a su manera y en su forma. Algo trae, agua trae ese caudal, ¿ok? Y muy bien por Jan, él no tiene el conocimiento, le da las instrucciones, no puede defender lo que, porque está en una situación de indefensión, no le han dado los documentos, pues hace el clásico sacunculum non pillare. Ya uno sabe cuando pasa eso. Y yo te digo, yo soy fanático de Jan Peña, porque Jan Peña hasta con sus silencios habla. Sí, él juega con el silencio. Porque él es tan honesto. Voy a tomarme, que no puede. Voy a tomarme la oportunidad, ¿verdad? El privilegio personal de que lo conozco y que creo que es un joven talentoso y con mucho futuro, y que lamentablemente esta baraja, como tú bien dices, pues no es la mejor baraja y está obligado a él dar cara, pero yo creo que ya lo está haciendo bien. Sí, tiene juego de pie. Pero a lo que voy es que no le corresponde al explicar. Ya llegó el momento donde la secretaria, más allá de cualquier
expresión de molestia por lo que entiende es un proceso atropellado, tiene la obligación de explicarle al pueblo de Puerto Rico. Sí. Vamos a pasar al otro. Yo espero Dime. porque el PNP, Luis, lleva ya como 2 o 3 décadas donde se ha entronizado la cultura de la ingratitud. Yo espero que a personas como Jan, con ese trabajo que está haciendo, después que salga, ¿verdad? Eventualmente él saldrá porque ese puesto tiene término, que el PNP se lo agradezca, porque el PNP hay una cultura de ingratitud que es espantosa. Ya yo se lo dije, no te lo van a agradecer, pero él me va a dar la razón tarde o temprano. Bueno, déjame traerle el estado de la economía. Ok. Moody's Analytics critica la sobredependencia en fondos federales y dice que se van a acabar bien pronto. Todas las métricas apuntan a un estancamiento económico hasta el final de la década. O sea, vamos a estar decreciendo en el 25, en el 26, en el 27, en el 28, en el 29, en el 30 y hasta el 31. ¿Ok? Y además de eso, el salario real dejó de crecer. La inflación nos está comiendo el cogollo del bolsillo. El ingreso personal se estancó. El desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 ronda del 10 al 14%, 3 veces más. Estudios técnicos anticipan decrecimiento de 1 a 2% en negativo. Y nos dicen que ya la economía de Lela es independiente de la de Estados Unidos, a pesar de que obviamente dependemos de los fondos federales para subsistir. La falta de fondos y esta cuestión del gobierno republicano de cortar obliga a el Departamento de la Vivienda a cancelar 33 proyectos en 21 municipios por 92 millones, más a considerar 200 más proyectos más, 268 que están en algo similar. Próximo tema. El tráfico de pasajeros comenzó a caer en el Muñoz Marín menos 2.1% en diciembre, pero le voy más, o en enero. Esta es la cuarta caída consecutiva y el tráfico de Estados Unidos bajó 2.6%. Próximo, fíjense, las ventas de autos en enero registraron el peor mes de enero en 6 años y no pasaron de 7.399, 14% de baja. Mientras pasa esto, hoy, esta mañana, el Wall Street Journal nos informa, la economía de Estados Unidos reportó en el mes de enero la creación de 130,000 nuevos empleos, la reducción considerable de 14% en el empleo público, el crecimiento en el empleo privado con nuevas plazas y el desempleo bajó a 4,3%. O sea, mientras en los estados la economía va recuperando, a pesar de todas las críticas que le han metido a Trump, ¿ok? Pero va recuperando, está sólida. En Puerto Rico vamos en caída libre. Todo esto indica, Mario, obviamente estamos entrando en aguas tenebrosas para el partido de gobierno. Sí, mira, me acaban de decir que mañana a las 10 de la mañana Jan Peña tiene una conferencia de prensa. Me imagino que será sobre este asunto. Pues el problema, la economía en Puerto Rico, es que, Luis, no hay, el gobierno de Puerto Rico en estos momentos, el ejecutivo, no tiene un líder fuerte, y el líder fuerte del PNP está en el Senado, que es Tomás Rivera Schatz, y eso incide. O sea, Jennifer parece que dejó que todo el mundo corriera adelante, que ella entendía que tan pronto ya saliera, los iba a alcanzar y le iba a pasar,
y ha quedado lamentablemente rezagada. Yo le deseo lo mejor porque el triunfo de ella es el triunfo de todos los puertorriqueños. Pero todo esto que se ve, y hay una percepción negativa, aunque la realidad sea contraria a la percepción. Pero la realidad no la conoce nadie. Todo el mundo, para todo el mundo, la realidad es lo que perciben. Y ese es un problema que esta administración va a tener que hacer, porque con eso que tú acabas de decir, que la economía tiene esos números, tiene esos indicadores, pues entonces, como dicen los españoles, se juntó el hambre con las ganas de comer. Grego. Pues mira, Luis, yo creo que yo quiero atender varios puntos independientes antes de, ¿verdad?, de dar una visión completa. Lo primero es que la desvinculación que hay, ¿verdad?, la desvinculación que hay entre la economía nacional y la de Puerto Rico no es que estén desvinculadas del todo, sino que las tendencias históricas era que si subía la economía a nivel nacional, aquí inmediatamente iba a subir, o por lo menos se esperaba que subiera en la medida de que Puerto Rico estaba estable. El problema que tiene Puerto Rico es que no ha podido resolver 2 o 3 asuntos que se podría argumentar de una de 2 formas. No es que no estemos recibiendo el bump nacional en Puerto Rico, es que está mitigando algo que sería mucho peor si no estuviéramos atados a la economía de Estados Unidos, pero que las condiciones aquí son lo suficientemente fuertes como para que no se refleje ese impacto positivo. Y a esto es lo que voy, yo lo hemos reiterado y es parte de la discusión del primer tema que hablamos de las escuelas y eso. El problema que tiene Puerto Rico es que ha cometido el error de tratar de revertir a lo que éramos hace 25, 30 años en lugar de redefinirse de cara a las realidades modernas, a nuestras realidades económicas, a nuestras realidades demográficas, a nuestras competencias locales, internacionales, regionales. Y hemos tratado de volver a una época que se murió, que es lo mismo que le ha pasado al Partido Popular con las 936 y con los mensajes de volver a lo que dijo Kuchín y eso. Eso todo parte de una premisa errónea. La realidad que hubo en su momento, buena o mala, no regresa. Puerto Rico es distinto, el ambiente, el ecosistema donde operamos es distinto. Y en ese sentido, lamentablemente, los últimos 10 o 15 años, excepto las 2 o 3 veces que hubo una infusión de dinero tan grande que mitigaron el impacto negativo de nuestras propias operaciones, ni la Junta ni el gobierno ha sido efectivo en moverse. No es un proyecto específico, no es una cosa, es mover el gobierno completo en una nueva dirección. No lo ha hecho porque no ha habido esa introspección real, porque todavía estamos discutiendo si queremos volver a alguna gente a la Autoridad de Energía Eléctrica y a las 936 y eso. Y si tú estás estancado como los independentistas con la Revolución Cubana, los grupos de estadistas y populares que llevan viviendo toda la vida la colonia, quieren volver a los años 70 y 60, pues sálvese quien pueda. Ese es el problema que hay aquí, que tenemos que redirigirnos y no lo hemos hecho y el periodo de gracia que teníamos no lo hemos aprovechado y obviamente se va a ver en las estadísticas. Y lo de los proyectos que no se han terminado no es meramente un fin de fondo, habla también sobre la prioridad que le estamos dando. Yo sé que el gobierno federal, porque estuve ahí en ocasiones, limitó considerablemente el acceso a fondos y nuestra capacidad de implementar proyectos, pero también aquí no hemos actuado reconociendo la realidad. Si estamos con un gobierno federal que está limitando los fondos y eso, hay que ser oportunista y moverse en esa dirección. Y cuando estén los fondos, hacer las obras rápido. No esperar a que hayan 10,000 cambios de obra y a proyectos burocráticos que terminan en que cuando se va a concluir la obra, la realidad económica de la obra es totalmente distinta y se acabaron los fondos. Miren, a eso hay que añadirle que la Junta acaba de decir que no repartan el bacalao con el sobrante, que no va a haber reforma contributiva. De manera que el llamado alivio que prometieron no viene. Si acaso vendrá un chorrito ahora que aprueben, pero el alivio permanente a los contribuyentes no viene. O sea, todos los planetas se están alineando para meter a Puerto Rico
en una recesión económica por 5 o 6 años más. Mario. Pues, ay Dios, qué pesimismo, no, pesimismo no. Las noticias no son optimistas o pesimistas. no, ¿qué va? Y esa que tú acabas de decir, es bueno. Bueno, pues la noticia no tiene la culpa. Pues me voy a alegrar. De traer. Mira, Luis, aquí hay un problema. Aquí el gobierno ha hecho cosas sin de antemano consultar con la Junta, porque la Junta tiene el sartén amarrado, o sea, por el mango, y es la última palabra. Y si hay una controversia entre ambas partes, de ahí va al tribunal, y la juez Taylor Swain, la mayoría o la inmensa mayoría de las veces ha bajado a favor de la Junta, tengo entendido. Y tiene que haber una coordinación, también tiene que haber una coordinación entre la Fortaleza y el Senado. La gobernadora tiene que reconocer que Tomás Rivera Chatz es un líder fuerte. El PNP ha tenido líderes fuertes en 4 ocasiones, líderes fuertes más o menos que a la par. El Partido Popular nunca ha tenido eso. Y ese es el problema que está pasando. O sea, la Junta tiene un poder omnímodo sobre Puerto Rico, y el gobierno no puede hacer esos retos solapados que hace. Tiene que, para lograr cosas, tiene que hacer acuerdos, llegar a entendimientos con la Junta, y lo está haciendo a medias. Pero mira, Luis, quiero añadir 2 cosas. Fíjate, para mí esto yo difiero ahí de Mario. No es que las noticias sean buenas, pero yo prefiero saber la verdad trabajar con ella, que nosotros seguir cogiéndonos de bobo con la idea de que todo se ha ido estabilizando. Y yo no le echo la culpa al gobierno actual, es que es un problema continuo. No hemos internalizado, yo me incluyo, como sociedad, no hemos aceptado. Aparte de que tenemos que cambiar de estatus ya, y que dejando eso atrás, yendo a la perspectiva, tiene que darse unos cambios. Ahora, yo también quiero reseñar algo que he reseñado en el programa antes y aquí se ha hablado. Oye, yo veo que la prensa siempre le pregunta a la Junta, mira, ¿vas a aceptar este proyecto? ¿Vas a aceptar este proyecto? Yo creo que ya es hora de que la prensa también vaya a donde la Junta y le diga, oiga, la ley promesa te establece a ti estos requisitos que se supone que se entienden y están legislados así, que van a incidir sobre el desarrollo económico de la isla, que son reducir los costos de acceso a financiamiento, que ayuda a hacer obra, volver a tener acceso a los mercados, promover la inversión privada, promover la confianza de inversores, entre otros. ¿Qué ha pasado con esos aspectos? ¿Verdad? Porque es bien fácil salir a decir, no hay chavos para esto, pero en eso que son tan responsables sobre esos aspectos, porque la ley lo dice sobre los otros, ¿por qué nadie les pregunta y por qué no se pasa factura sobre esos aspectos? Porque también yo creo que, de nuevo, tenemos que resaltar que la Junta ha sido un fracaso en todos esos aspectos. No hemos recuperado ninguno de esos aspectos, de esos renglones, en ninguno ha sido exitoso. Tenemos todavía el sistema eléctrico con problemas. Tenemos financiamiento más caro de lo que se supone. No hemos vuelto a los mercados como se supone. No se ha fomentado la inversión privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si la idea aquí es repartir el mismo bizcocho toda la vida, nos lleva a Juba, como decía alguien que yo conozco. El bizcocho hay que agrandarlo, y para agrandar el bizcocho no basta nada más con fondos federales, aunque también es parte. También hay que fomentar la inversión y promover que Puerto Rico establezca las condiciones necesarias para crecer. Miren, me envía Luis Gerardo el artículo 217 del Código Penal. Toda persona que con el propósito de defraudar posea, use, circule, venda o pase como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento o escrito falsificado, a sabiendas de que es falso, alterado, falsificado, contiene información falsa, será sancionada con una pena de reclusión de un término de 3 años. Si la persona convicta es una persona jurídica, será sancionada con pena de multa hasta $10,000. O sea, un delito grave. Sí. O sea, por lo menos en cuanto a
¿verdad? No hablemos de los marbetes de que no se notificaron a Hacienda, todo este tipo que es malversación de fondos públicos. O sea, estamos hablando de un problema bien serio. Yo le pregunto a ustedes, volviendo a este tema, ¿por qué no se refirió esto a justicia o al FEI? ¿Alguien sabe? Y si se debió haber referido. Bueno, al FEI, para el FEI tendría que enviarlo justicia, pero justicia... No, puede ir directo también. Tengo entendido que no, Luis. Bueno, está bien, estipulada. Ok, pues yo haré mi asignación y si estoy equivocado, en la semana que viene lo digo. Pero lo que sí es que yo mandaría a hacer una investigación. Cuando los tiempos de Carlos Romero Barceló, él mandaba a investigar inmediatamente. Pero aquí tú no puedes estar protegiendo. Mira, en Washington, a los congresistas nuevos que salen, el primer consejo que se le da, nunca nombren personas que ustedes no puedan votar. ¿Y qué quiere decir eso? Amigos íntimos, compadres, familiares. Familiares, porque si tú nombras a un pana fuerte a un puesto así como este y comete un error de esa naturaleza o un delito o lo que sea, se te va a hacer tan difícil votarlo que cuando vengas a tomar la decisión ha pasado tiempo ya, que ese tiempo ha sido perjudicial para tu imagen y te puede llevar al sótano Greg, ¿por qué esto no se refirió a justicia? Pues mira, yo desconozco, yo imagino que, ¿verdad? Si no, cuando lo que tengo entendido aquí es que esta información trascendió primero porque ya hubo una investigación antes de que incluso ella llegara a la posición, o sea que desconozco cuál investigaciones administrativas. Claro, administrativas. No penales. Claro, Okay. no, estoy consciente, pero que si en ese proceso advinieron en conocimiento de un delito, pues tenían que hacerlo. En esta etapa, ¿verdad? Yo no soy experto en derecho penal. Lo que yo entiendo es que una persona con conocimiento directo de los hechos puede hacer el referido de la querella y que no tiene que ser el Departamento de Justicia. Puede ir y presentar la querella en el FEI. Yo entiendo que como mínimo debería haber esa investigación preliminar y cualquier contestación satisfactoria, si la hay, porque se le expresa al público y ya no tiene que darse el proceso completo si hay una explicación. Ahora, si no se puede proveer esa explicación, definitivamente tenemos que seguir con los mismos procesos que se le aplica a todo el mundo que está en el gobierno. Y nuevamente no estamos adjudicando, estamos evaluando lo que ha salido en la prensa y este programa está disponible para la secretaria para que pueda llamar. Nos queda media hora para explicar su posición en cuanto a esto y darle balance a las alegaciones. Así que vamos a la pausa cuando otra noticia importante de las muchas que hemos discutido. En Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, en la Comisión de los Jurídicos, sentó en la silla caliente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que ha probado ser lo que es la amanuense legal del presidente Trump. Los demócratas, ella se puso pico a pico con los demócratas, porque esta ha sido probablemente la Secretaría de Justicia más controversial en la historia de Estados Unidos desde la época de los 70. Yo no recuerdo una Secretaría de Justicia así de controversial y así de lacaya, porque está al servicio. Aquí hay una realidad. Trump ha hecho sus cosas buenas, ha hecho sus cosas malas, pero al igual que los demócratas, particularmente en la época de Biden, armamentizó el Departamento de Justicia, le quitó su independencia y lo convirtió en un arma de destrucción selectiva. En los 70 y pico de años que yo tengo, yo nunca imaginé ver en Estados Unidos el resquebramiento de las instituciones democráticas. El cuestionamiento sin base de mandatos electorales inequívocos. La erosión con desconfianza de nuestro sistema
electoral, la armamentización de la justicia y el carpeteo y el procesamiento criminal de enemigos políticos, que en Puerto Rico lo vimos. Muñoz Marín empezó eso con la Mordaza y lo siguió Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. El agotamiento de fuerzas militares contra civiles en las calles y en las ciudades. El asesinato a mansalva por oficiales enmascarados por gente que protesta. El rompimiento de la alianza de la OTAN. El usar los aranceles como armas. La politización del Pentágono. El invadir las prerrogativas y la soberanía de los estados electorales para conducir los eventos electorales. El investigar politiqueramente el resultado de una elección ya adjudicada y pasada, como la del 2020, y usar el FBI para eso. El castigar, quitándole fondos federales a ciudades y estados de la oposición. La vulgarización y la cafretización de la Casa Blanca. La castración de un Congreso lacayo e impotente. El racismo oficialista en todas sus bases. El ocultamiento de documentos como en el caso de Weinstein, y una serie de otras cosas que han estado ocurriendo. Yo nunca imaginé que las bases de la democracia llegaran a tal erosión. Empiezo contigo, Gregorio, porque esto es histórico. Pues mira, Luis, te quiero decir que... Perdóname, hoy un gran jurado, también ayer un gran jurado, se negó a encausar a 6 congresistas, incluyendo un senador demócrata, que hicieron el video advirtiéndole a los soldados que no tenían que obedecer órdenes ilegales e inconstitucionales. Así hemos llegado. Dale por ahí para abajo. Pues mira, Luis, yo tengo 2 comentarios. Primero que nada, yo creo que es evidente desde hace muchos años ya, y va a un ritmo mucho más acelerado de lo que uno hubiese esperado, como las instituciones públicas han ido degenerando. Y la verdad es que uno no para de sorprenderse. Tengo que ser justo. Yo estuve viendo esta tarde por un rato las vistas sobre lo que está pasando en el caso en la interpelación que hubo de la Secretaría de Justicia en relación al caso de Epstein, y la realidad es que yo nunca en mi vida, yo soy una persona que creo en que las instituciones hay que salvaguardarlas, no solo con las obras afirmativas, sino que hay un discurso específico. Yo creo en la gente que son statesman, gente de Estado, y yo no había visto nunca una Secretaría de Justicia que contestara las preguntas de la forma irrespetuosa, en mi opinión, que contestó hoy a congresistas, a senadores de ambos partidos. Porque al senador de Kentucky, que es republicano, le faltó el respeto, no contestó las preguntas y lo que hizo fue ataques virulentos contra todo. Es una muestra de, más allá del caso, que de por sí eso es otro tema y lo podemos hablar, podemos estar horas hablando de lo que implica este caso dentro del contexto, ¿verdad?, del aparato político y de la confianza pública en el gobierno, en las instituciones y sus líderes. Lo que yo vi hoy de verdad es verdaderamente despreciable, e incluso antes de saber que íbamos a tocar el tema, se lo había mencionado a Mario ahorita, que verdaderamente ese comportamiento demuestra que estamos en una coyuntura histórica peligrosa, donde el único hilo conductor que hay, o el único es el hilo ideológico, y eso es peligroso. Si no creemos en las instituciones y en el respeto y en que ese
ese fundamento que tiene la nación va por encima de nuestras ideas y nuestras perspectivas individuales, estamos en problema. Y lo que yo vi hoy, al igual que muchos de los temas que tú estás señalando, y que entiendo que no solo se limita a este gobierno, sino que, como tú también bien señalas, vienen del gobierno también anterior. La realidad es que es una degeneración pública que nos debe preocupar, porque no solo tiene efectos momentáneos, sino que a largo plazo crea un rompimiento que es bien difícil de subsanar en el pueblo. Mira, Mario. yo no creo que la nación esté y las instituciones en precario. De hecho, Madison, o Hamilton, que fue uno de los arquitectos de la Constitución, dijo que esa Constitución era porque en los países no habían ángeles, lo que habían eran seres humanos. Y en el pasado, cuando Nixon, que estaba rodeado de corruptos que encubrieron el caso de Watergate, y por las vistas senatoriales fue saliendo la verdad a flote. Ahí pues él tuvo que renunciar, y aquel juez Sirica, que él lo había nombrado para el apelativo de DC, ¿verdad? En un caso que llegó, que él se negó a entregar las grabaciones, y Sirica bajó en contra de él, decidió en contra de él. Él apeló al Supremo, y el Supremo, que habían jueces que le habían nombrado, también le bajó en contra, y ahí fue que él tomó la decisión de renunciar. Pues ahí tú tienes un caso. Y muchos de ellos fueron presos, de las personas bien cercanas a Nixon. Sin embargo, mientras la figura del Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo, estaba en precario, el gobierno permanente, desde el punto de vista administrativo, seguía funcionando. Y el Congreso estaba en sus funciones plenas, y el Tribunal Supremo estaba incólume. Después vino el caso de Nixon. No, primero cuando Reagan, el caso Irán-Contra, pero después eso se solucionó, se hizo una investigación. Y en el caso de Clinton, que tú sabes la fama de corruptos que tienen los Clinton en los Estados Unidos, y el caso aquel con Mónica Lewinsky en la misma Casa Blanca, lo que sucedió entre él y Mónica Lewinsky, y que como no hubo penetración, él dijo que no hubo sexo y se defendió de esa manera. Y ahora pues venimos con Trump, y es como dijo ahorita el New York Times, ella no se quiso disculpar, y ella fue con un estilo de imitar a Trump. Lo de no disculparse, pues nadie está obligado a disculparse. ¿Que cae mal? Sí, cae mal que una persona que haya ofendido, que haya hecho algo, pues no se disculpe, eso sí, pero no está obligada. En lo de que imitó a Trump, pues si imitó a Trump es porque ella tenía unas directrices, Luis. A ella le dijeron, vete en un estilo confrontacional, porque yo no creo que eso haya salido de ella siguió directrices. El problema, ¿verdad, Mario? Y verdad, yo en lo que yo difiero es lo siguiente: yo no creo que es que la nación que no tenga remedio, pero el discurso que yo vi hoy, yo he visto, aunque no estaba vivo, he visto gran parte de esos debates, es que para mí representa un cambio importante, porque es que no hubo ni el más mínimo civismo, no es que se disculpe, es que no contestó, todas las preguntas las contestó de la siguiente manera. Tú vienes y me dices, oye, ¿y por qué en los nombres de estas víctimas ustedes los revelaron? Porque el perdón yo sé que es más histriónico. ¿Por qué lo revelaron? Su contestación pudo haber dicho, mira, no fue la que ella hubiese querido, o no hubiese contestado, pero su contestación era, no, ¿y por qué tú en tu distrito tienes esta persona? Ese tipo de debate, y tú has defendido esto en tu distrito, o sea, se comportó más políticamente, sin respeto alguno para mí, para el cuerpo, que aunque yo entienda que algunos de los senadores que estaban allí están haciendo preguntas políticas y de mala fe, yo estoy acostumbrado a que cierto civismo haya, aunque puedas tú ser sagaz en tu contestación, puedas ser fuerte. Pero yo lo que vi fue un quebrantamiento donde lo que había era un espectáculo, donde verdaderamente no había nada, y lo que había era desdén. Lo que tú estás diciendo es indicativo de que ella siguió instrucciones y fue con una estrategia. Cogió a cada
congresista, tú hiciste esto. Es una estrategia de campaña. Fantástico. Porque vienen unos midterms. Escogió un mal tema. Ella siguió instrucciones de su jefe. Yo no tengo duda. Y su jefe es extremadamente astuto. Claro, pero escogió el tema erróneo. Y aquí te voy a decir, es astuto, pero este es uno de esos temas. Porque en el tema de ICE y eso, aunque ha habido un cambio en la mentalidad a nivel nacional, todavía es un issue core de ideología, y que es fácil separar la ideología de liberal de la conservadora. Pero en este asunto que estamos hablando de unos pedófilos y la defensa de un grupo de personas asociada a un esquema de pedofilia internacional que ha estado y es parte del imaginario público hace muchos años ya, no es el tema para tú estar defensivo. Y yo creo que la forma en que ella fue hoy le va a hacer más daño a ella y al presidente a largo plazo con este tema que lo que pudo haber ganado momentáneamente luciendo fuerte. Y en ese sentido debilitó el sistema, porque dio la impresión de que estaba allí para defender más, a defenderse ella que resolver un asunto que a la larga yo creo que hay cierta unanimidad en que el pueblo quiere que haya claridad y que se resuelva este asunto de Epstein, que es mucho más serio de lo que aparentaba. Pero ella fue ahí con una estrategia, y la estrategia de ella de confrontación y de acusación, yo estoy de acuerdo en eso. Ella usó la estrategia de que la mejor defensa es la ofensiva. Y ella se defendió atacando, sacando los trapos al sol de los congresistas, que para mí fue una estrategia. Mario, hoy hay dos noticias que paran los pelos. Surge de la prensa que la orden de allanamiento de las oficinas de incautarse de todos los votos del año 20 del estado de Georgia, y el FBI se incauta, responde a teorías conspiracionales en una elección donde perdieron todos y cada uno de los casos ante jueces republicanos, y que tienen al FBI contando palitos nuevamente a ver si cuando viene el escrutinio en las actas si hubo errores. Eso es uno. El FBI de ente electoral de una elección que pasó hace 6 años, ¿ok? Y entonces, el caso de un gran jurado, que ustedes saben que un gran jurado que siempre dice, en causa hasta un sándwich, ¿verdad? Le acusa hasta un sándwich. Bueno, pues un gran jurado se le reveló a los fiscales republicanos, porque el gran jurado entendió que no hay ningún delito, al contrario, es seguir la ley. En el video de 6 congresistas que están aforados, como quienes en sus declaraciones, diciéndole a los soldados, no tienen que seguir órdenes ilegales que vayan contra la ley o contra la Constitución. Eso es parte del problema que estamos viendo. Y esto es una escalada que en algún lugar tiene que parar. O sea, la independencia del Departamento de Justicia tiene que parar en algún lugar, tiene que restablecerse nuevamente. Y te lo digo como estadista, porque nosotros desde la época de la mordaza, cuando Santos Amadeo defendía a los independentistas contra la mordaza de Muñoz Marín y que les petaron, y cuando defendimos la mordaza que se desató por Cira Calderón, por Guillermo Gil y por Aníbal Acevedo Vilá en contra de los estadistas, no podemos ahora decir, no, si Trump lo hace está bien, pero si los populares lo hacen está mal. No, hay que tener una vara moral derechita, uniforme. Y ahí es donde está mi problema. La politización de la justicia para perseguir enemigos políticos. Y eso está ahí. Sí, pues, oye, una pregunta, Luis. ¿Biden tenía esos documentos? Claro que sí. ¿Y qué documentos? Los de Epstein. Claro que los tenía, todos los tenía. ¿Y por qué no los usó contra Porque Trump? Estaba protegiendo, todos estaban, ahí está embarrado todo el mundo. Mira, se han embarrado hasta ministros británicos, en toda Europa. O sea, los papeles de Epstein, que son 3 millones, o 30 millones, no sé cuántos papeles, ahí está medio mundo.
Pues medio eso, mundo, porque todo el mundo se pegaba al poder, pues el eso tipo era, tenía billete. eso era una orgía internacional. Claro. Por eso y, es y transpartidista. Por eso precisamente dije que ese no era el tema. Yo creo que se tienen que dar cuenta ya y que esto es un tema donde todo el mundo reconoce que hay un encubrimiento de Perdóname, Epstein, no es Weinstein. Ahorita dije Weinstein, me sí, equivoqué. Epstein. Que ha habido un encubrimiento de gobiernos republicanos y demócratas, y precisamente el proyecto de ley que viabiliza y obliga a que estos expedientes se liberen es bipartidista. Y en ese sentido, yo creo que hay un consenso bastante grande en el pueblo que este asunto en particular, sin cacería de brujas, tiene que salir a la luz ya lo que está pasando y que se está protegiendo una serie de personas. Y la actitud de ella hoy, independientemente que haya sido estratégicamente buena para otros temas, entiendo yo que dentro del contexto de este tema en particular es dañino para la institución, es dañina para el gobierno y es dañino para ella. Y si hay un cambio de gobierno, ¿verdad?, de liderazgo congresional, en los midterms ahora, que eso le va a traer problemas a ella. Y fíjense que este tema, esta noticia es relevante para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hemos pasado, antes de que llegara la mordaza a Estados Unidos, en Puerto Rico ya teníamos cuotas. Por lo tanto, hay que aplicar una bala similar. Biden desató todos los ogros, todos los Frankenstein de la persecución de enemigos políticos contra Trump. Y ahora Trump lo hace contra sus enemigos. Y en algún punto esto tiene que parar. Hay que restablecer el ordenamiento de derechos y el balance. O sea, no todo puede ser rojo y azules. No puede ser. El Tribunal Supremo de Puerto Rico opera porque, aunque puedan haber disidencias entre mayoría y minoría, en todos los demás casos que no implican cuestiones ideológicas o partidistas, el derecho funciona. Y opera porque precisamente, contrario a los años en que el Partido Popular dominaba todo, hay un balance y hay unos contrabalances. Los populares todavía ostentan, ¿verdad?, lo que es la administración de tribunales y la presidencia, y los PNP tienen la mayoría. Pero esos balances son importantes, son buenos, y no todo puede juzgarse a base de ideología o de persecución de enemigos políticos. Gracias a los dos por estar conmigo en el día de hoy. Espero que Miguel nos haya podido escuchar, aunque sea de lejito. Regresamos mañana en otra edición de La Mirilla a las